Muy buenos días a todos ustedes. Les habla Jaime Canales y este es su canal de YouTube, Luz para Revelación, para con la casa de Israel, la casa de Judá y para con los extranjeros. Este beneficio, nuestro Padre abre la puerta para todos los extranjeros. Y agradezco a nuestro Padre por esta gloriosa bendición y este glorioso privilegio de estar aquí y poder expresar conforme a su Torá lo que nosotros hemos aprendido. El que enseña, el que educa, el que da crecimiento es nuestro Abba por medio de su Ruach. Así está escrito y está registrado en las Escrituras, no por hombre alguno. Si alguno se abre o se deja enseñar por doctrinas, conforme a lo que dice la Escritura, por doctrinas de hombre, por mandamientos de hombre, está perdido. No ha conocido, no ha recibido el beneficio glorioso de la revelación de la voluntad de nuestro Padre glorioso. Antes de avanzar en el tema, materia, quisiera hablarles sobre, hace un poco rato atrás, más de una hora atrás, son las 10:46 de la mañana, me llamaron de Australia un sobrino que había quedado pendiente una conversación con él. Bueno, él me contaba que su familia, ¿no es cierto?, una de sus hijas con una de las parejas de sus hijas estaban con COVID, que su esposa también se sintió mal y que también otro sobrino con su esposa también fueron contagiados y están, ¿no es cierto?, en cuarentena. Pero el tema que hablábamos y que habíamos quedado pendiente, ¿no es cierto?, sobre las Escrituras, sobre la Torá, sobre la Biblia. Ellos le llaman la Biblia, los sagrados escritos, ¿ya? Y empezamos a hablar. Y bueno, cuando uno empieza a hablar con personas que fueron enseñadas con una transmisión, con una herencia familiar, una herencia, ¿no es cierto?, del conocimiento de doctrinas. Hay familias, ¿no es cierto?, que transmiten a los hijos las doctrinas evangélicas pentecostales, otras doctrinas adventistas, doctrinas como los testigos de Jehová, doctrinas como los mormones, doctrinas como también las enseñanzas, ¿no es cierto?, de los rabinos, doctrinas conforme, ¿no es cierto?, allá en Israel también hay doctrinas, hay, ¿no es cierto?, corrientes de doctrinas, de pensamientos de hombre, de pensamientos de hombre. Pero me preguntó a mí, y yo le digo, miren, yo he recibido mediante las Escrituras el conocimiento de la verdad. Y me dice, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Bueno, así te estoy diciendo, y si lo que vamos a hablar ahora, hablemos conforme a las Escrituras, no conforme a doctrina, porque las palabras que salían de la boca de él, lógicamente que son doctrinas transmitidas de su mamá, católica romana. Y estoy hablando católico romano, ¿no es cierto?, podríamos añadirle, ¿no es cierto?, extremista. Y él me hablaba, ¿no es cierto?, en base a lo que a él había sido enseñado, y además me dijo, no, y yo también he hablado aquí en Australia, hay musulmanes, hay de todo, hay para elegir de todo. Pero yo le digo, hay un solo camino. La verdad que viene del reino de los cielos, no conforme a este mundo, porque muchos dicen en este mundo y opinan, no, si que todos tienen la verdad, que todos tienen, ¿no es cierto?, una finalidad. No, yo les quiero decir que no, porque las doctrinas, ¿no es cierto?, doctrinas son pensamientos ideológicos corporativos, añadiduras de pensamientos de hombre, que no son conformes a las Escrituras, no son conformes ni a los mandamientos, ni a las instrucciones, ni a la voluntad de nuestro Padre. No son.
Entonces él me decía, no, porque los musulmanes, ¿no es cierto?, tienen, ¿no es cierto?, a un profeta, y sí, eso es una doctrina. Le preguntaba yo conforme a las escrituras, ¿tú podrías distinguir por las escrituras los musulmanes? Me abre los ojos. No sabrían, ya vio, las escrituras aparecen. ¿Cuáles son estos? ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? Los países vecinos, ¿no es cierto?, que son los ismaelitas, los descendientes de Ismael, que fue criado Ismael junto con su madre Agar, odiando al pueblo hebreo y a Isaac, odiando a Isaac. Y ellos dicen, nosotros deberíamos recibir la herencia. No, porque la herencia recayó la bendición sobre Isaac, y vemos las escrituras. Y se levantan, ¿no es cierto?, los musulmanes diciendo que ellos son, mentira, es una doctrina. Las escrituras dicen no matarás. Y ahí tienes que distinguir de inmediato, no matarás. No dirás falso testimonio contra. Y ahí está. Ellos dicen que ellos tienen la verdad, ¿no es cierto?, supuestamente. No, porque vemos en las escrituras. O hablemos de los católicos. Dice, no te harás imagen. ¿No es cierto? Como ellos dicen que ellos son los representantes de no, mentira. Es una doctrina engañosa que no obedece a la voluntad, no obedece a los escritos. Pero aquí viene algo bien interesante. Cuando llegamos a ese tema, esta persona, ¿no es cierto?, mi sobrino me dice, bueno, es que la Biblia la escribieron los hombres. Y yo, no, como no hay otro argumento, es que la Biblia la escribieron los hombres. No. Las doctrinas las escribieron los hombres. Las tendencias doctrinales las escriben los hombres, con pensamiento y mandamientos humanos, y no conforme a la voluntad de nuestro Padre, lo que Él estableció por las escrituras. Porque las escrituras está clarito, ¿no es cierto?, sobre las fiestas solemnes, lo que nuestro Padre declaró y estableció para con el pueblo de Israel. ¿Qué estableció? Sacándolos de Egipto, estableció en ellos, ¿no es cierto?, le empezó a enseñar. Primero se reveló ante ellos, diciéndolos, yo soy vuestro Padre Elohim, el Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob, de esa línea, de esa genealogía, ojo, no de otra. Yo soy vuestro Padre Elohim, le dice al pueblo. El Elohim de Abraham, de Isaac, no otro, porque otros tenían otro. Este, ¿no es cierto?, se identifica específicamente. No tendréis dioses ajenos delante de mí cuando los saque de Egipto. ¿Por qué? Porque en Egipto había una infinidad de dioses, porque no obedecían la voluntad de nuestro Padre, sino que obedecían una doctrina, obedecían una ideología, ¿no es cierto?, faraónica, animal, perversa, idólatra. No te harás imagen, no tendrás dioses ajenos y no te harás imagen, no te harás ninguna escultura. Aquí vemos los católicos romanos. Se dicen ser que ellos son mentira. Es un engaño, porque podemos ver por lo que ellos hacen, no son. Dicen, pero no. Es totalmente lo contrario. No matarás. ¿Qué hacían ellos? Bueno, las escrituras empiezan a hacer la diferencia. Entonces él me dijo, no, pero que la Biblia la escribieron los hombres. No, la doctrina la escribieron los hombres. Las escrituras está establecida por nuestro Padre y fueron reveladas, ¿no es cierto?, a Moisés, los primeros 5 libros. Por eso le llaman la Torá de Moisés. Por eso está, ¿no es cierto?, escrito, dicho y registrado por la Torá de Moisés. Les fueron revelados a él. Y de ahí vienen, ¿no es cierto?, los demás libros que nuestro Padre se encarga que queden registrados conforme a su voluntad y no conforme a ideologías, no conforme a doctrinas, no conforme a corporaciones ideológicas que no obedecen la voluntad de nuestro Padre, porque no se sujetan. Entonces, me dijo, pero bueno, ¿cómo? ¿Por qué tú no celebras esto, no celebras esto? Porque no aparece en las Escrituras. No aparece en las Escrituras como una enseñanza, una instrucción de nuestro Padre, que tendrías que tú, ¿no es cierto?, que
que por ser Navidad, no aparece Navidad, ojo, no aparece. Solamente aparece, ¿no es cierto?, una fiesta de Hanukkah, que tampoco es conforme a la Escritura, que los mismos judíos, ¿no es cierto?, que levantan doctrinas, que son doctrinas, celebran Hanukkah como la voluntad de nuestro Padre. No, no es así. No está registrado. Pero ¿cuáles son las fiestas? Entonces, la pregunta que él se hizo, pero bueno, ¿qué celebras tú? Ya, conforme a las Escrituras, tenemos que hablar, yo te voy a hablar conforme a lo que yo he aprendido conforme a las Escrituras. Entonces me dijo, bueno, pero que tú me estás diciendo que hay que leer y a mí no me gusta leer. No. Bueno, yo he leído por causa que a mí me ha interesado, pero esto es algo en 100%. Entonces, nuestro Padre establece los tiempos. Establece los tiempos. Yo se lo hablaba, establece los tiempos. ¿Y dónde lo establece? En Éxodo capítulo 12, cuando le habla a Moisés y Aarón y dile al pueblo diciendo, este será el primer día del primer mes del año. Este será el primer mes del año para vosotros. ¿Y por qué le dice para vosotros? Porque los demás de alrededor tenían, ¿no es cierto?, otro tipo de calendario. Entonces nuestro Padre va y establece sobre su pueblo, ¿no es cierto?, los días o los tiempos determinados. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Porque está escrito la lumbrera mayor, la lumbrera menor, ¿no es cierto?, ¿para qué? Para establecer, ¿no es cierto?, las estaciones, los meses, los años. Y nuestro Padre le enseña los días semanales en el desierto. ¿Cuál es el primer día que los enemigos en la otra doctrina cambiaron? Ellos celebran, ¿no es cierto?, como el primer día el domingo, y no es así. Porque el último día de la semana es Shabbat, reposo, es el único que tiene nombre. Porque está así, primer día. Primeramente cuando dice el primer mes del año, el primer mes del año. ¿Y cuál fue el primer mes del año? Para poder finalizar eso. Y dice las Escrituras en el mes de Aviv, en Israel, porque nuestro Padre no estableció ni en Europa, ni en la China, ni en los Incas, no, sino que estableció en Israel. Y estableció, ¿no es cierto?, este primer mes del año, mes de Aviv. Y para identificarlo en el mes de Aviv se celebraba a los 14 días del mes de Aviv, de tarde en tarde, Pesaj. Entonces, ¿cómo identificamos el primer día? Porque se celebra, ¿no es cierto?, Pesaj. Además porque es el primer día, ¿no es cierto?, del mes, que es luna nueva, que desaparece la luna. Lo glorioso, un detalle, que cuando hay luna nueva y cuando se produce un eclipse, luna nueva, aparece, la luna está ahí. Pero por causa del eclipse se ve y dura algunos minutos, después desaparece. Entonces, nosotros celebramos, ¿no es cierto?, el calendario y obedecemos. Ojo, más bien, podríamos corregir, nosotros obedecemos la voluntad de nuestro Padre conforme a las Escrituras. Y celebramos, ¿no es cierto?, el primer mes del año en el mes de Aviv, vale decir, en primavera en Israel. ¿Cuándo se produce eso? En el equinoccio. Y pongan atención, hay detalles sumamente interesantes. En el equinoccio, en el hemisferio norte, se establece, ¿no es cierto?, la primavera en Israel. Y dentro de ese proceso aparece el primer mes del año. ¿Cuánto para nosotros termina el año? Conforme a lo determinado por nuestro Padre, termina el año en los días de marzo. El primer mes del año es en abril, conforme al calendario greco-romano. Pero sería el 12º mes y estaría partiendo el primer mes. No estoy diciendo, ¿no es cierto?, que vamos a celebrar el año. No existe las Escrituras, la celebración de año en ese mes. ¿Sabe lo que se celebra? Luna nueva, principio de mes, conforme a los mandamientos de nuestro Padre. Luna nueva, principio de mes. Después, ¿no es cierto?, en ese mes, ¿qué es lo que se celebraba en ese mes? Pesaj.
La salida de Egipto. Nuestro Padre lo estableció, ¿no es cierto?, como un principio para que lo puedan recordar, que yo lo saqué con mano poderosa de Egipto en ese mes. Y establece ese mes como primer mes del año. Nuestro Padre. Ya. Ahora, aquí ve tú a quién vas a obedecer. A las costumbres, a tus papás, a la ideología, a la doctrina, ahí ve tú. Pero nuestro Padre, conforme a la Escritura, eso establece. Ya. Después, en el desierto, le empieza a enseñar los días de la semana para establecer el día de reposo. Y le establece el primer día, así son, con número, primer, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, y el único día que tiene nombre es Shabbat, en hebreo, que significa reposo, el día de reposo, reposo. ¿Ok? Entonces, el día de reposo, conforme a nuestro Padre, Él lo estableció en el principio de la creación. En el capítulo 2 lo vemos en el libro de Génesis. Pero le enseña al pueblo a guardar. ¿Y cómo lo enseña a guardar? Le empieza a dar comida, el maná. Yo les voy a dar comida que ustedes no conocieron, no la comida de Egipto, la comida, ¿no es cierto?, porque Él lo sacó de allá. ¿Y qué comían allá? Comían cualquier inmundicia, como cualquier pueblo, por ser chancho y animales que no se podían comer. Entonces nuestro Padre le empieza a enseñar su voluntad al pueblo y le empieza a dar maná. El primer día, el segundo día, el tercer, cuarto, quinto, y el sexto día les dice: yo les voy a dar doble porción para que sea para el sexto y el séptimo día, que es el día de reposo. Porque el séptimo día no harás nada, sino que yo te voy a dar para que ustedes tengan. Y así fue los 40 años. Estableciendo los tiempos de nuestro Padre conforme a su voluntad y no conforme a doctrina. Más de alguno puede pensar en este mismo video escuchando y puede, ¿no es cierto?, decir, bueno, que la Biblia lo escriben los hombres. No. Las doctrinas derivadas de la voluntad de nuestro Padre para no hacer la voluntad de nuestro Padre. Las doctrinas que son levantadas por hombres, pensamientos humanos que no obedecen a la voluntad establecida por nuestro Padre en el orden de nuestro Padre. Entonces, yo le explicaba eso a él. Estando en eso, él me dice, bueno, pero la Virgen María. La Virgen María. Entonces, yo le dije, mira, no, lo que pasa es que voy a recibir una llamada a las 10 de la... Estuvimos casi una hora y la batería se estaba acabando. Este es un tema, ¿no es cierto?, para que yo te lo pueda explicar posteriormente. En otro llamado lo vamos a hacer. No te puedo explicar ahora porque es para largo, para que tú puedas entender, porque tenemos que hablar conforme a las Escrituras. Pero sí te voy a decir algo, que está en la Escritura. Te dije, ¿tú estás dispuesto a leer 4 versículos de las Escrituras? Me dijo, no, lo que pasa es que yo no leo. Bueno, si tú me estás conversando este tema para poder conocer la verdad que viene del reino del cielo, porque aquí hay una verdad contaminada, una verdad entre comillas, sí, porque no es verdad. Aquí hay un conocimiento animal, carnal y diabólico que pertenece, ¿no es cierto?, al príncipe de la potestad del aire. Este imperio de la muerte en este mundo. Por eso habría que entrar, ¿no es cierto?, a conversar más amplio. Pero tú estás dispuesto a poder leer 4 versículos. Mira, en el libro de Lucas, en el capítulo 1 del libro de Lucas, verso 1 al 4, son 4 versículos, ahí más o menos está explicado porque Lucas le está escribiendo a Teófilo algo en lo cual nosotros estamos. Porque Teófilo fue enseñado en doctrinas, en pensamientos, doctrinas de hombres. Pero aquí el escritor que esta carta está específicamente para Teófilo, le está diciendo, ¿no es cierto?, y aquí pongamos atención. Yo lo voy a leer, posteriormente nos pusimos de acuerdo para conversar y para poder leer este texto, pero yo lo voy a leer para que ustedes también puedan conocer, entender y comprender. Dice así el escritor de Lucas, escribiéndole a Teófilo. Le dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia, oh Teófilo, de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos
fueron ministros de la palabra. ¿Qué podríamos añadir aquí? Ojo, ¿qué es lo que podríamos añadir? Voy a volver a leer. Tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, comieron con nuestro Melech, anduvieron para diferentes lugares con nuestro Melech le enseñó todas las cosas conforme a la voluntad de nuestro Padre, y por ende nuestro Padre, por medio de su Hijo, los establece ministros, vale decir, apóstoles, de la voluntad, porque aquí hicieron ministros de la palabra, de la voluntad de nuestro Padre. Entonces aquí dice Lucas: Teófilo, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, ¿vio? Que para poder hablar hay que investigar. Para poder, ¿no es cierto?, tener argumentos, nosotros tenemos que conocer, ir a los escritos. Para poder hablar de la historia de Chile, tenemos que empezar a conocer la historia de Chile. ¿Qué es lo que sucedió en la historia de Chile? Antes del 1900. Hablemos, ¿no es cierto?, casi del inicio del 1800 para adelante. Entonces, para poder hablar con certeza, y yo en este caso también he invertido tiempo, porque hay un programa aquí en YouTube que se llama Vía X, es un canal de Freddy Stock, que hay un historiador. Es muy interesante poder escucharlo. Escuchar, ¿no es cierto?, la historia de generaciones de antes sobre la formación de este país, del Estado, y qué sucedió para ello, qué es lo que pasó, qué es lo que se repite en la actualidad, lo que sucedió allá. Entonces, para poder hablar hay que conocer. Pero aquí hay un detalle sumamente interesante, que yo voy a añadir, no porque lo voy a añadir porque es un pensamiento, sino porque la palabra lo habla. La palabra habla, y nuestro Melech, el Hijo de nuestro Padre, le habla a Pedro. Le habla a Pedro ahí en Marcos, capítulo 8 me parece, ¿sí? Capítulo 8, del verso 22, dice: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron... esto no es. Pero también es revelación, ojo, Yo me estoy refiriendo, ¿no es cierto?, a lo que cuando le pregunta nuestro Melech a los discípulos: ¿qué dicen quién soy yo? ¿Qué dicen quién es el Hijo del Hombre? Le pregunta. Y le respondieron: no, tú eres Juan el profeta, no, tú eres Elías, no, tú eres Jeremías el profeta, no, o alguno de los profetas. Y le pregunta a Pedro: pero ¿qué dices tú quién soy yo? Y Pedro dice: tú eres el Hijo de nuestro Padre Elohim, el Hijo de nuestro Padre, el viviente y glorioso. Y nuestro Melech le responde, le dice: que bien has respondido, pero mira, te digo, hijo de Jonás, hijo de hombre, que no te lo reveló, no te lo enseñó ni carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos te enseñó y te reveló quién soy verdaderamente. Entonces, aquí también Lucas está, ¿no es cierto?, abriendo los ojos a Teófilo para que conozca bien. Pero aquí lo que dice: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas de su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad. Entonces, ¿quién le iba a revelar? Esta labor era de Teófilo, abriéndole los ojos, pero ¿para qué? Para que conozca verdaderamente. Entonces, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Cuáles cosas has sido instruido? Porque dice cosas, las cosas, va a decir, vuelvo a leer, cosas en las cuales, ¿qué cosas? Doctrinas. Aquí lo hubiese puesto, para que conozcas bien de todas las doctrinas que te han enseñado diferente, de todas las corrientes, de todo pensamiento humano que te han tratado, ¿no es cierto?, enseñar, y tú, ¿no es cierto?, eso crees, en las cuales has sido instruido. ¿Y qué le está diciendo? Para que venga, ¿no es cierto?, la revelación del conocimiento de la verdad del reino de los cielos. Porque la verdad, en el reino del cielo existe la verdad verdaderamente, si lo podemos decir. Pero aquí en la tierra no existe la verdad. Aquí en la tierra, ¿no es
es cierto?, hay conceptos humanistas de la verdad. Hay conceptos y pensamientos y apreciaciones de hombres conforme a la verdad. Porque supuestamente el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, él obedecía supuestamente a la verdad, pero la verdad que él sostenía era animal, carnal y diabólica. ¿Por qué? Porque él obedecía a una secta rigurosa farisea. Esa secta rigurosa farisea que aparece en el libro de los Hechos, él dando testimonio delante del rey Agripa, era animal, carnal y diabólica. Perseguía, mataba, mentía, decía falso testimonio. ¿Y qué dice la Escritura? Ya. Aquí está escrito, ¿no es cierto?, lo que vivía Teófilo. Como existe, ¿no es cierto?, ahora, en relación a esta doctrina animal greco-romana, que levantó ideología y pensamientos de hombre. Y esta doctrina que levantó pensamientos de hombre, ¿no es cierto?, diciendo, no, que el apóstol Pedro es el apóstol, ¿no es cierto?, de la cabeza de la Iglesia Católica Romana. Mentira, engaño. El apóstol nunca salió de Jerusalén. Y la persona que la tienen como apóstol es el Mercurio. Ojo, para que lo puedan ver, hay que conocer, hay que indagar, hay que no ser un neófito, no ser, echagarse todo, no más que, no. Aquí esta doctrina es engañosa. Es más, levantó a la doncella, a la sierva de nuestro Padre. Aquí aparece las Escrituras, sometiéndose a la voluntad y diciendo, Padre, hágase conmigo conforme a su voluntad. Entonces Miriam dice aquí, en el capítulo 1 del verso 38, entonces Miriam dijo al ángel, he aquí la sierva de nuestro Padre, hágase conmigo conforme a su voluntad, conforme a esta palabra, conforme a este mandamiento que viene, y el ángel se fue de su presencia. ¿Qué hizo esta doctrina engañosa greco-romana? Quiso levantar a una persona nacida de sangre, de voluntad de carne, de voluntad de varón, ¿no es cierto?, a la calidad de madre de Dios. Doctrina mentirosa y engañosa. ¿Por qué la quiso colocar sobre? Porque es la misma intención de este espíritu engañoso que gobierna a esa doctrina animal, carnal y diabólica que es católica greco-romana, de colocarse sobre la voluntad de nuestro Padre. No va a poder. Porque el enemigo fue, cuando tuvo esa intención, porque el enemigo es una creación, no es el creador, nuestro Padre lo expulsó y se transformó en tiniebla y en muerte. Ese mismo personaje usando a hombre, a través de esta doctrina, porque la vino, ¿no es cierto?, a tratar de levantar después de mucho tiempo, ojo, pues no es la voluntad de nuestro Padre. Pero ¿quién es esa persona que aparece ahí? Con un hijo. Que nunca crece, un hijo. Semirami con Tamuz. Y celebran la Navidad específicamente porque celebran el cumpleaños, el nacimiento de ese mes de Tamuz. Entonces la que está ahí es Semiramis, no es la sierva de nuestro Padre. Le colocaron nombre. No, le dijeron, este es María. Mentira, un engaño. Es una doctrina. Entonces, la iglesia, vale decir, este contexto que le llaman iglesia católica romana, greca romana, es una doctrina basada en pensamientos humanos carnales y diabólicos. No es la voluntad de nuestro Padre. Porque los pensamientos de nuestro Padre son altos y están en su trono de gloria de gracia. Y sus caminos están arriba. Nuestro Padre envió a su Hijo para que los pensamientos de nuestro Padre, ¿no es cierto?, sean sujetos por medio de su Hijo a todo aquel que obedece los pensamientos y la voluntad de nuestro Padre. Para conducirlo y llevarlo a esa gloria de nuestro Padre. No para este mundo. Era un rescate de este mundo. Entonces, ¿qué quiso hacer este personaje, esta doctrina? Levantar, ¿no es cierto? No puede. No va a poder y no puede. Porque ¿qué le dice nuestro Padre al enemigo ahí en el desierto por medio de su Hijo?
vete de aquí, vete, aléjate de mí, Satanás, porque tú tienes bien claro que a nuestro Padre Elohim adorarás y a Él solo servirás. Está establecido. Y nuestro Melech dio testimonio diciendo, yo no he venido a hacer mi voluntad. Según oigo lo que nuestro Padre dice, yo hablo. Y estas doctrinas levantan pensamientos, ¿no es cierto?, y voces animales, porque son gobernados, hay un imperio de la muerte gobernándolo, y levantaron estas doctrinas, vale decir, después de esta doctrina, ¿no es cierto?, aparece ahí en la historia Lutero y Calvino, ¿no es cierto?, que son unos sacerdotes jesuitas. Pero ¿qué hicieron ellos? Como que le llaman los protestantes. No, un plan del enemigo para levantar, ¿no es cierto?, otra raíz, otra tendencia. Y empiezan, ¿no es cierto?, a proliferar todos los evangélicos pentecostales. Todas las doctrinas, ¿no es cierto?, evangélicas pentecostales. Entonces, ¿cuántas doctrinas conforme a pensamientos de hombres se han levantado? Pero muchísimas. Las que conocemos ahora, ¿no es cierto?, que son unas ramas del catolicismo greco-romano, ¿no es cierto?, los evangélicos pentecostales, los adventistas, los testigos de Jehová, los mormones y otras ramas más. Vale decir también los que están allá en Inglaterra, que son los luteranos, digo que le llaman los luteranos. Son pensamientos de doctrina, pensamientos de hombre, ¿no es cierto?, como imputándole que son de la voluntad de nuestro Padre. No, hay una sola voluntad de nuestro Padre. Y nuestro Padre establece, ¿no es cierto?, sus tiempos. Pero todas estas doctrinas en diferentes países reflejan este conocimiento animal, carnal y diabólico, porque no obedecen la verdad gloriosa de nuestro Padre del reino de los cielos por medio de su Hijo. Y nuestro Padre estableció, ¿no es cierto?, como el primer mes del año, en el mes de Aviv, en Israel. Eso cuadra, ¿no es cierto?, para este año va a ser en marzo, de marzo para abril, y ahí empieza el año conforme a la voluntad de nuestro Padre, no conforme a la corriente del mundo. Después está el día de reposo, que hay que guardarlo. Después las lunas nuevas, que hay que celebrarlo, aparece. Entonces se celebra en ese mes Pesaj, juntamente con los panes sin levadura. Se celebra posteriormente, 50 días después, Shavuot. ¿Qué es lo que es Shavuot? Se celebra, ¿no es cierto?, cuando vino, ¿no es cierto?, nuestro Padre ahí en el monte Sinaí, en su gloria. Aquí había que celebrarlo 50 días después. Igual como allá, que ¿no es cierto?, se celebraba Pesaj a los 14 del mes de tarde en tarde. Después, al día siguiente, aparecía otro día de reposo, como los panes sin levadura, que son por 7 días. 7 días los panes sin levadura. El primer día es día de reposo y el último día de reposo, no importa a la fecha que caiga, es día de reposo. De ahí al día siguiente se cuentan, ¿no es cierto?, 50 días para Shavuot. Y la celebración de Shavuot es la que está aquí en el libro de los Hechos, que le llaman Pentecostés. Es una palabra greca romana. No, es Shavuot, la visitación de la gloria de nuestro Padre. Después de esos 50 días, ahí termina esa fiesta. Se espera, ¿no es cierto?, para los meses más adelante, que venía la fiesta, ¿no es cierto?, de Yom Teruah. Esa fiesta, ¿no es cierto?, empezaba, Yom Teruah se celebraba en la luna nueva y se hacía sonar las trompetas, que tiene significado. Todas estas fiestas tienen un sentido y un significado, no una tradición animal carnal, no, tienen un sentido y un significado y una revelación de la voluntad de nuestro Padre. Después, a los 10 días después, se celebraba Yom Kippur, el día de la expiación, que era sumamente importante para el pueblo de Israel, conforme al pueblo de Israel. Y después de ahí, al día 15 de ese mes, del séptimo mes del año, conforme a lo establecido por nuestro Padre, venía la fiesta de Sukkot por 7 días y se añadía uno más, por 8, que
le llaman, ¿no es cierto?, la gran y última fiesta, la gran y última fiesta que nuestro Meles no celebró aquí en la tierra, sino que está reservada, ¿no es cierto?, para las bodas del Cordero, que le llaman, ¿no es cierto?, la fiesta de las bodas, Sukkot. Entonces, si ustedes me preguntan o nos preguntamos, y nosotros es fácil de verlo para el que rehúsa, para el que se resiste, porque no quiere obedecer, no quiere oír la verdad del reino de los cielos, sino que sujetarse, ¿no es cierto?, a un engaño y una mentira. ¿Para qué entonces nuestro Padre envió a su Hijo? Porque aquí todos hablamos el tema, ¿no es cierto?, del Hijo de nuestro Padre, su enviado. El enviado, su ungido, su Salvador. Salvador en hebreo significa Yeshua, Salvador. Y ungido es el Mashiach, es el enviado, el ungido, Mashiach. Entonces, ¿para qué lo envió? Él lo profetizó nuestro Padre en Jeremías 31:31, que lo envió para poder establecer en su pueblo, porque su pueblo no obedecía los mandamientos. No, y nuestro Padre dijo, yo voy a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con ellos. ¿Cuál es el pacto? No como el compromiso de los mandamientos. Porque Moisés les habló todos los mandamientos. ¿Cuáles? No tendrás dioses ajenos, no te inclinarás delante de ellos, no la adorarás. No, porque yo soy fuerte y celoso, nuestro Padre que visito la maldad de los padres hacia los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, de los que me desobedecen y los que me aborrecen a nuestro Padre, imagínense. Pero hago misericordia a nuestro Padre, dice, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces nuestro Padre va a hacer misericordia a quienes, a los que le aman y guardan sus mandamientos. No tomarás el nombre de tu Padre Elohim en vano, inventando cosas, diciendo que nuestro Padre la hizo, mentira. No lo tomes el nombre en vano, porque no dará por inocente a aquel que lo haga. ¿Vio? Y hay muchos en ese mandamiento hay muchas doctrinas que toman el nombre de nuestro Padre, pero son doctrinas engañosas, que nuestro Padre les va a pagar, porque no lo va a dar por inocente, les va a pagar. La culpa, ¿no es cierto?, puede ser mayor para ellos. Guardarás el día de reposo, porque en 7 días nuestro Padre hizo los cielos y la tierra, y el séptimo, en 7 días, día primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, Shabbat, reposo, nuestro Padre lo determinó. En 7 días, y reposó el séptimo día. Reposó el séptimo día. En 6 días hizo nuestro Padre los cielos y reposó el séptimo día. Así que guardarás el día de reposo para santificarlo, porque yo lo santifiqué. Santificar es obedecer, sujetarse al mandamiento de nuestro Padre. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. ¿En qué? En cuanto a la obediencia, porque los padres, ¿qué mandamiento tenían? Enseñar los mandamientos. ¿Ya? Ok. Honrarás para que se prolonguen vuestros días. No matarás, no adulterarás, no robarás, no seas un ladrón, no dirás falso testimonio, no mientas contra tu hermano inventando, ¿no es cierto?, mentiras y engaños. No dirás falso testimonio contra tu hermano. Después, no desearás la mujer de tu hermano. No desearás ni su casa, ni su buey, ni su terreno, ni ninguna cosa de tu hermano. Y ahí están, ese es el compromiso. Ahí está el pacto del compromiso. Y el pueblo dijo, sí, haremos todo lo que nuestro Padre ha dicho y obedeceremos. No fue así, no lo cumplieron. Entonces, y no lo cumplieron de ahí pero habían excepciones que sí se sujetaban a la voluntad de nuestro Padre, y lo podemos ver en las Escrituras. Pero nuestro Padre llega después que ya se partió, porque en Salomón se dividió las dos casas, la casa de la casa de Israel y la casa de Judá, tanto para el norte y para el sur. Después de eso, nuestro Padre, por medio de Jeremías, establece y decreta él en su voluntad que yo voy a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. No como el pacto que hice con vuestros padres cuando los saqué de Egipto con mano poderosa, porque ellos no permanecieron y invalidaron mi pacto, el compromiso, porque ¿qué es lo que hicieron? Tuvieron dioses ajenos y hicieron, ¿no es cierto?, contra los mandamientos, aunque yo fui un marido para con ellos.
Pero este es el pacto que haré con ellos en los postreros días, cuando manifiesta su Hijo, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Vendré y me estableceré de dentro, estableceré aquí adentro los mandamientos, mis estatutos, mis leyes, todo lo que Él, ¿no es cierto?, allá conforme el compromiso del nuevo pacto, ahora por medio de su Hijo, a través de este nuevo pacto, iba a establecer aquí adentro, para que se cumplan, ¿no es cierto?, sus mandamientos. ¿Por qué? Porque cuando es manifestado aquí, cuando estamos leyendo y empezamos a revisar aquí las Escrituras, vamos a entender que nuestro Padre en este proceso viene a establecer su voluntad del nuevo pacto por medio de su Hijo. Este procedimiento nuestro Padre lo establece. Pero muchos se resisten, igual como en la antigüedad, se resisten. ¿Y quién se resiste? El que está dentro. Se resiste, pero nuestro Padre introduce a su Hijo en la calidad como Hijo de hombre. ¿Vio que le llaman el Hijo del Hombre? Como el Adán postrero. Entonces nosotros vemos aquí, en el libro de Hebreos, ¿para qué lo envió? Y que aquí está, ¿para qué lo envió nuestro Padre? Para establecer su voluntad, ¿no es cierto?, establecer los mandamientos. Pero ¿cómo había que establecerlo? ¿De qué forma? Primero, en este procedimiento nuestro Padre tenía que, y Él lo muestra, y Él lo dice por medio de su Hijo, que un ejército para ir con otro ejército para sitiarlo, tiene que ser mayor y más poderoso. Sí, el reino de los cielos es más poderoso que el que está aquí en la tierra. Y lo habla, que el que viene con, el que tiene 10.000, al que viene con 20 o 30, seguramente va a levantar, ¿no es cierto?, una banderita y va a decir, ¿no es cierto?, no, paz. ¿Por qué? Porque se tiene que rendir. Se tenía que rendir. Sí, y este proceso parte ahí en el desierto. Los 40 días y 40 noches. Pero, ¿cuál era el propósito? Primeramente tenía que atar a este personaje y desalojarlo. ¿De dónde? De aquí adentro. ¿Cuándo entró este personaje? Allá en Adán y Eva entró este imperio, entró y se estableció la ley del pecado de la muerte. ¿Quién entró? El príncipe de la potestad del aire. ¿Quién entró? El árbol del conocimiento del bien y el mal. Por eso dice, ahora el hombre es como uno de nosotros, como ese personaje, en oscuridad, en muerte, en condenación y en juicio eterno. Pero aquí dice, en Hebreos, miren, y aquí está escrito, en Hebreos capítulo 2 del versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿vio? Nuestro Melech, él, aquí tienen que haberle puesto con mayúscula, él, el hijo de nuestro Padre, también participó de lo mismo, de carne y sangre, para destruir por medio del sacrificio al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por este imperio de la muerte estaban cautivos, ¿no es cierto?, estaban sujetos a las inmundicias de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a este como siervo. Entonces, este personaje, ¿no es cierto?, tenía como servidor al hombre, y el hombre tenía que hacer la voluntad de que este personaje, el imperio de la muerte. Entonces nuestro Padre a él lo venía a vencer, porque para establecer la voluntad de los pensamientos, los mandamientos de nuestro Padre adentro, había que sacar primeramente. Entonces, es por eso que algunos no logran entender, porque nuestro Padre todavía no les concede la revelación de su voluntad. Nuestro Padre habla a través de Pablo, diciendo así, miren, dice, ahora pues ninguna condenación, ¿qué significa? Está fuera este imperio de la muerte para los que están en Mashiach Yahshua. Entonces ahora hay que explicar aquí, ¿qué es lo que es estar en Mashiach Yahshua? Porque así habla el apóstol. Si pues habéis resultado con Mashiach Yahshua, si pues habéis nacido de nuevo con Mashiach Yahshua, ¿qué significa? Nuevo nacimiento. Nuestro Melech lo habla y se lo establece ahí en Nicodemo, que tenía que nacer de nuevo para poder ver el reino de los cielos, y nacer del agua y del ruach para poder entrar en el reino de los cielos.
Entonces dice, lo que es nacido de la carne, para que queden claro, que el que es nacido de la carne es a través de voluntad de sangre, voluntad de carne y voluntad de varón. Pero que el que es nacido por la voluntad de nuestro Padre mediante la proclama y de la obediencia, ¿no es cierto? Nuestro Padre lo hace nacer por medio de su Hijo, de una obra primorosa. ¿Cuál es esta? Pongan atención. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Mashiach Yahshua. Los que no andan conforme a la carne, vale decir, nacido de voluntad de sangre, voluntad de carne, voluntad de varón, porque está el imperio de la muerte en ellos todavía, y no han sido librados. Sino que todos los que, ¿no es cierto?, han nacido por Mashiach Yahshua, está el Ruach de nuestro Padre en ellos. Y después lo dice más acá, mire. Porque la ley, porque los mandamientos del Espíritu, que vale decir de quién, porque los mandamientos establecidos por nuestro Padre de vida en Mashiach Yahshua, porque en Él lo cumple, Él me ha librado de los mandamientos, de las instrucciones del pecado y de la muerte de este imperio. Él me ha venido a la libertad. Y aquí lo dice. Porque lo que era imposible para la ley del pecado y la muerte, porque operaba en la carne, por cuanto era débil por la carne, nuestro Padre, enviando a su Hijo en semejanza, ¿no es cierto?, de carne y de pecado, porque no tenía pecado, y a causa, ¿no es cierto?, por el pecado, condenó a este imperio de la muerte en la carne. Está aquí y está allá en Hebreos. Entonces nuestro Padre vino a establecer, y tenía que ser un procedimiento para poder establecer. Entonces, ¿quiénes podían? A los hijos, sí, a los hijos, por los hijos, porque su pueblo no eran hijos. Porque ¿qué le dice nuestro Padre por medio de su Hijo ahí en Juan capítulo 8, verso 31? Le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, vosotros sois hijos del diablo, y la voluntad de vuestro Padre queréis hacer. Y ahí está. Entonces, en Juan capítulo 1, versos 2 y 13, dice que todos los que obedecieron el mensaje, y para poder entender ese texto hay que irse lo que hizo Juan el profeta, porque Juan el profeta fue enviado ¿para qué? Y está establecido en Lucas capítulo 1, verso 77, para dar conocimiento de libertad, de salvación, dar conocimiento de este enviado, de este ungido, Yeshua, de salvación, para dar luz, para que puedan ser abiertos vuestros ojos y puedan observar quién está dentro. Ojos, fueron abiertos los ojos de su espíritu y vean, estamos encadenados, estamos aquí atados, estamos con este imperio. Entonces nuestro Padre empieza a hacer una obra primorosa, gloriosa, con todos estos detalles sumamente importantes que son gloriosos, para que se pueda establecer. Entonces, para poder establecer Él venir a habitar aquí adentro, porque lo dice en Juan capítulo 14, del verso 15 en adelante, porque el que me ama, el que guarda los mandamientos, el que me obedece, el que empieza, va a ser verdaderamente mi discípulo y va a conocer la verdad. ¿Cómo la va a conocer? Dice ahí, yo y mi Padre vendremos y haremos morada en Él aquí adentro. Así como lo hizo con su Hijo cuando fue sacado de las aguas por el profeta, fue lavado y fue sacado de las aguas y vino el reino de los cielos, el lugar de nuestro Padre, también iba a venir aquellos que estaban ya limpios, liberados. Entonces, voy a seguir leyendo. Porque la ley, los mandamientos de nuestro Padre, la ley del Espíritu, los mandamientos de nuestro Padre de vida en Mashiach Yahshua, porque nuestro Padre en Él lo concentró, me ha librado del imperio, ¿no es cierto?, de las intrusiones del pecado y la muerte. Mashiach Yahshua, ya. Porque lo que era imposible para la ley del pecado y de la muerte, por cuanto era débil por la carne, nuestro Padre enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Para que la justicia, vale decir, para que la ley, para que los mandamientos de la ley, ¿vio? Para que los mandamientos, para que la justicia, vale decir, para que se establezca la voluntad de nuestro Padre por medio de los mandamientos, se cumpliese en nosotros, que no andamos en la carne, gobernado por el príncipe de la potestad del aire, nacido de sangre, de carne, de voluntad de varón, sino por nuestro Padre, por el Ruach. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los pensamientos del enemigo, pero los que son nacidos por el Ruach, en las cosas que son del Ruach, de la voluntad del reino de los cielos.
Porque el ocuparse de la carne es dar testimonio que está el imperio de la muerte. Pero el ocuparse del reino de los cielos, dirigido por el reino de los cielos, nosotros estamos con vida y con paz. Por cuanto los designios de la carne, por cuanto los frutos de la carne, ¿no es cierto?, son enemistad contra nuestro Padre, es enemigo. Porque no se sujetan los mandamientos de nuestro Padre, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, porque dan testimonio y andan en la carne, piensan en las cosas carnales, no pueden agradar a nuestro Padre. No es imposible. Mas vosotros, le dice a los nacidos de nuevo, el apóstol que está esta carta, mas vosotros, ¿a quiénes? A los que nacieron de nuevo, ustedes no viven según la carne, sino según el Ruach, porque han nacido de nuevo. Y aquí le dice una salvedad: si es que el Ruach de nuestro Padre mora en vosotros, y si alguno no tiene el Ruach que moraba en su Hijo, cuando vino ese Ruach del reino de los cielos, no es de él. Pero si Mashiach está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto, sí, porque fuimos crucificados, sepultados y resucitados. ¿Dónde habla eso? Ahí en el capítulo 6. Hay que volver al capítulo 6. Pero si Mashiach está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa, ¿no es cierto?, de este ya, listo, murió, fue sacado este imperio de la muerte. Mas nuestro espíritu, ¿no es cierto?, fue liberado y vive a causa, ¿no es cierto?, de la voluntad de nuestro Padre. Y si el Ruach de aquel que levantó de los muertos a Yeshua, al Hijo del Hombre, mora en vosotros, si el Ruach, el Espíritu Eterno que fue levantado con poder, resucitó a su Hijo glorioso, a Yeshua, de aquel que levantó de los muertos a Yeshua, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Mashiach Yahshua, porque fue levantado con poder con Mashiach Yahshua, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Ruach. Empieza, ¿no es cierto?, a enseñar las cosas de la verdad del reino de los cielos, que mora en vosotros. Ojo, el Espíritu que mora en vosotros. Ojo, voy a volver a leer. El Espíritu, el Ruach que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos y damos testimonio que andamos en la carne, significa que el imperio de la muerte está en él. Mas si por el Ruach hacéis morir la sobre la carne, viviremos. Ya. Porque todos los que son guiados, enseñados, instruidos, educados por el reino de los cielos, ese Ruach de nuestro Padre, estos son hijos de nuestro Padre. Los nacidos de nuevo. Porque todos los que recibieron este mensaje, todos los que obedecieron, nuestro Padre les da la potestad de ser hechos hijos, los cuales estos no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino por nuestro Padre mediante esta obra gloriosa. Para que todos nosotros, los que obedecemos, seamos crucificados, seamos sepultados y seamos resucitados juntamente con Él. Y aquí lo dice en Romanos capítulo 6, la carta hacia los dispersos en Roma. Y pongamos atención. Entonces aquí está la verdad. Aquí está la verdad declarada por nuestro Padre, no por hombres. Pero las doctrinas de hombre y pensamientos de hombre distorsionan porque no quieren obedecer, porque se resisten y son soberbios. No quieren obedecer los mandamientos de nuestro Padre. Y pongan atención capítulo 6 del libro de los dispersos en Roma, el libro romano. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en esa vida antigua que ya desapareció, para que la gracia abunde? ¿Cuál es la gracia? Las riquezas del conocimiento de sus mandamientos. Las riquezas, porque en eso se crece, conforme a los mandamientos de la voluntad de nuestro Padre. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto a ese personaje, porque ya renunciamos, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido crucificados o sacrificados, crucificados juntamente con Mashiach Yahshua, hemos sido crucificados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él. Y ahí y aquí le pusieron bautizado. Y aquí dice, ¿no es cierto? Y aquí abajo dice, porque somos sepultados. Para ser sepultados hay que morir. Entonces, ¿qué hay que leer acá arriba en el versículo 3? Corrijamos. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido crucificados en Mashiach Yahshua, hemos sido crucificados en su muerte? Porque posterior a eso somos sepultados juntamente con él por la obediencia, con mayúscula, juntamente con nuestro Melech para muerte por el sacrificio, a fin de que como Mashiach resucitó de los muertos por la gloria de nuestro Padre, así también nosotros seamos resucitados y andemos en la vida gloriosa del reino de los cielos, en una vida nueva.
Porque si fuimos plantados juntamente con nuestro Melech en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sí, fuimos resucitados. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, no bautizado, fue crucificado, no bautizado. Y aquí está correcto. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con nuestro Melech en la obediencia de ir a Jerusalén, de negarse, renunciar a todo, negarse a sí mismo. Tomar la cruz es tomar obedientemente, ir al sacrificio para ser crucificado juntamente con él, con nuestro Melech, para que el cuerpo que tenía de este dominio de la potestad de las tinieblas sobre nuestro cuerpo sea destruido, a fin de que no sirvamos más a ese personaje. Porque el que ha muerto ha sido justificado, porque el que no ha muerto, no ha obedecido, no existe la justificación en él. Y si morimos con Mashiach, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Mashiach, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte ya no se enseñorea, la muerte ya no tiene potestad sobre los hijos de nuestro Padre. Porque en cuanto murió a este pecado, murió, lo venció y una vez por todas, mas cuanto vive para nuestro Padre glorioso, vivimos. Así también vosotros considerados muertos a ese personaje, pero vivos para con nuestro Padre en Mashiach Yahshua, nuestro Melech glorioso. Bendito es nuestro Padre. ¿Vio? Y aquí está la respuesta. Aquí está el orden de la voluntad de nuestro Padre. Entonces, cuando habla de tomar la cruz, está hablando de la obediencia al sacrificio, a la crucifixión, porque nuestro Melech estaba obedeciendo a nuestro Padre, la obediencia a la crucifixión, porque había que crucificarse. El Hijo del Hombre iba a ser crucificado. Y nosotros en obediencia, nuestro Padre está haciendo una obra primorosa. Vio que lo vivieron ahí en el aposento alto, en el cumplimiento del pacto. Dice, tomó el pan y lo partió y dice, comed, este es mi cuerpo que por vosotros, tomad esta copa, ¿no es cierto? Que este vino representa a la sangre del nuevo pacto que nuestro Padre estaba estableciendo, y lo celebró con los 120. Y antes de ir al sacrificio le lavó los pies, preparándolos para este proceso, así como nuestro Melech fue lavado sus pies para la sepultura, así nuestro Melech lavó los pies de los discípulos para la sepultura. Una obra gloriosa nuestro Padre estaba haciendo ahí juntamente con su Hijo. Para que todo aquel que obedece, para que todo aquel que oye y obedece este mensaje, este beneficio glorioso, ¿para qué? Para que sea librado de este imperio de la muerte. Y fue vencido el enemigo, pero para todo aquel que obedece, no para cualquiera de estas doctrinas engañosas, que dan testimonio, ¿no es cierto?, que la muerte todavía andan en la carne. Dan testimonio que andan en la carne. ¿Por qué? Porque hay que verlo. No se sujetan a los mandamientos, no han sido enseñados, sino que son enseñados por doctrina engañosa de hombres. Y obedecen a hombres, pero no a la verdad que descendió del reino de los cielos por medio de su enviado ungido, Mashiach Yahshua glorioso, el Hijo de nuestro Abba. ¿Para qué? Para establecer los mandamientos por medio del sacrificio y a través de la resurrección, porque la vida se halla ahí, en la resurrección, en la sepultura, y somos resucitados y se nos concede la vida de Mashiach Yahshua glorioso, y viene el Ruach y somos morada de él, porque así lo dice el Ruach que mora en nosotros. Aquí lo dice, pongan atención. Mas vosotros no vivís según la carne, según esa potestad, sino según el Ruach de nuestro Padre. Si es que el Ruach de nuestro Padre mora en vosotros, y si alguno no tiene el Ruach que moraba, ¿no es cierto?, en Mashiach Yahshua, no es de él. Pero si Mashiach está en vosotros, dice, el cuerpo en verdad está muerto a causa, ¿no es cierto?, de la justicia. ¿Vio? El Ruach que mora en vosotros. Y así se ha cumplido. Se ha cumplido en nosotros, porque hemos conocido, entendido y comprendido por las muchas misericordias de nuestro Padre. Nuestro Padre les conceda a todos ustedes el poder conocer, entender y comprender la verdad de su voluntad. ¿Cuál es? Aquí está. Y Él tiene que enseñarnos y Él tiene que revelarnos. Nuestro Padre les conceda a todos este glorioso
beneficio de poder conocer, entender y comprender su voluntad por medio de la obra del sacrificio de su Hijo, para que todo aquel que le obedezca en esta obra sea librado de la condenación y le sea concedido vida y eternidad. Un gran abrazo y estaremos comunicándonos en otra oportunidad, si así nuestro Padre nos permite. Hasta pronto.